El crepúsculo de los ídolos, narración 17, libro original de Friedrich Nietzsche. Las culturas nobles ven algo despreciable en la compasión, en el amor al prójimo, en la falta de uno mismo y de sentimientos propios. Las épocas deben medirse según sus fuerzas positivas, y en esto, aquella época tan despilfarradora y desastrosa del Renacimiento emerge como la última gran época, y nosotros, los modernos, con nuestro ansioso cuidado de nosotros mismos y nuestro amor al prójimo, con nuestra virtud del trabajo, de la no exigencia, de la legalidad, de la cientificidad, recaudatoria, económica, maquinal, como una época débil. Nuestra virtud está condicionada, se ve desafiada por nuestra debilidad. La igualdad, una cierta similitud de hecho, que solo se expresa en la teoría de la igualdad de derechos, forma parte esencialmente de la decadencia. El abismo entre hombre y hombre, clase y clase, la multiplicidad de tipos, la voluntad de ser uno mismo, de destacar, lo que yo llamo el pathos de la distancia, es inherente a todo tiempo fuerte. La tensión, la distancia entre los extremos se hace hoy cada vez más pequeña. Los extremos mismos se desdibujan finalmente en similitud. Todas nuestras teorías políticas y constituciones estatales, el imperio alemán, no exceptuado en absoluto, son consecuencias, necesidades consecuentes de la decadencia. El efecto inconsciente de la decadencia se ha hecho maestro incluso en los ideales de la ciencia individual. Mi objeción al conjunto de la sociología en Inglaterra y Francia sigue siendo que solo conoce las estructuras decadentes de la sociedad a partir de la experiencia y toma con control total inocencia sus propios instintos decadentes como norma del juicio de valor sociológico. La vida decadente, la disminución de todo poder organizador, es decir, separador, desgarrador, subordinador y superordinador, se formula como el ideal en la sociología de hoy. Nuestros socialistas son decadentes, pero el señor Herbert Spencer también lo es. Él ve algo deseable en la victoria del altruismo. Mi concepto de libertad, el valor de una cosa, a veces no reside en lo que se consigue con ella, sino en lo que se logra con ella, sino en lo que se paga por ella, en lo que nos cuesta. Pondré un ejemplo. Las instituciones liberales dejan pronto de serlo, tan pronto se consiguen. No hay peores y más cabales abusadores de la libertad después de las instituciones liberales. Sabemos lo que provocan. Minan la voluntad de poder, son la nivelación de la colina y el valle elevados a la moralidad. Hacen pequeño, cobarde y placentero, con ellos, el rebaño animal triunfa siempre. Liberalismo, en alemán, Herdenvertretung. Las mismas instituciones, mientras se sigan luchando por ellas, producen efectos muy diferentes. Entonces, sí que promueven la libertad de forma poderosa. Visto más de cerca, es la guerra la que produce estos efectos. La guerra por las instituciones liberales, que como guerra hace perdurar los instintos antiliberales. Y la guerra educa para la libertad. Porque, ¿qué es la libertad? Que uno tenga la voluntad de ser responsable de sí mismo. Ese mantiene la distancia que nos separa. Que uno se vuelva más indiferente al trabajo, a la penuria, a la privación e incluso a la vida. Que uno esté dispuesto a sacrificar personas por su causa, sin contarse a sí mismo. La libertad significa que los instintos masculinos, los instintos de guerra y de victoria, tienen dominio sobre otros instintos. Por ejemplo, los de la felicidad. El hombre de palabra libre, cuanto más el espíritu de palabra libre, pisotea con sus pies el despreciable tipo de bienestar con el que sueñan los tenderos, los cristianos, las vacas, las mujeres, los ingleses y otros demócratas. El hombre libre es un guerrero. ¿Cuál es la medida de la libertad tanto para los individuos como para los pueblos? Por la resistencia que hay que vencer, por el esfuerzo que cuesta mantenerse en la cima, el tipo más elevado de pueblo libre habría que buscarlo allí, donde se vence constantemente la mayor resistencia, a 5 pasos de la tiranía, cerca del umbral del peligro de servidumbre. Esto es psicológicamente cierto, si se entiende aquí por los tiranos instintos implacables y terribles que desafían al máximo de autoridad y disciplina contra sí mismos.
tipo más hermosos, Julio César. Esto también es cierto políticamente, basta tomar su curso a través de la historia. Los pueblos que valían algo, llegaron a valer algo, nunca llegaron a hacerlo bajo las instituciones liberales. El gran peligro hizo de ellos algo que merece reverencia. El peligro que primero nos enseña nuestros medios de apoyo, nuestras virtudes, nuestras armas y armamento, nuestro espíritu, que nos obliga a ser fuertes. Primer principio, uno debe necesitar ser fuerte. De lo contrario, nunca lo será. Aquellas grandes canteras de fuertes, del tipo de ser humano más fuerte que ha existido hasta ahora, las comunidades aristocráticas, la manera de Roma y Venecia, entendían la libertad precisamente en el sentido en que yo entiendo la palabra libertad, como algo que se tiene y no se tiene, que se desea y que se conquista. Crítica a la modernidad. Nuestras instituciones ya no sirven. En eso hay unanimidad. Pero eso no se debe a ellos, sino a nosotros. Ahora que hemos perdido todos los instintos de los que surgen nuestras instituciones, hemos perdido las instituciones por completo, porque ya no somos aptos para ella. El democratismo siempre ha sido la forma decadente del poder organizativo. En Menchelis, al submecheles, ya caracterizé la democracia moderna, junto con sus medias tintas como el Imperio Alemán, como una forma de decadencia del Estado. Para que haya instituciones, debe haber una especie de voluntad instintiva, imperativa, antiliberal hasta la malicia, la voluntad de la tradición, de la autoridad, de la responsabilidad por los siglos venideros, de la solidaridad, de las cadenas de género hacia adelante y hacia atrás en el infinito. Si existe esta voluntad, entonces se funda algo como si el Imperio Romano o como Rusia, la única potencia actual que tiene duración en su cuerpo, que puede esperar, que aún puede prometer algo. Rusia, el concepto opuesto a la mezquinidad y el nerviosismo europeo miserable que entraron en un estado crítico con la fundación del Imperio Alemán. Todo Occidente ya no tiene esos instintos de los que crecen las instituciones, de los que crece el futuro. Quizá nada vaya tan a contracorriente de su espíritu moderno. Se vive para hoy, se vive muy deprisa, se vive muy irresponsablemente. Esto es precisamente lo que se llama libertad. Lo que convierte a las instituciones en instituciones es despreciado, odiado, rechazado. Uno se cree en peligro de una nueva esclavitud donde quiera que se pronuncie siquiera la palabra autoridad. Hasta aquí llega la decadencia en los instintos valorativos de nuestros políticos, de nuestros partidos políticos. Prefieren instintivamente lo que disuelve, lo que acelera el final. Testigo del matrimonio moderno. Obviamente se ha perdido toda razón del matrimonio moderno, pero esto no es una objeción al matrimonio, sino a la modernidad. La razón del matrimonio residía en la responsabilidad legal exclusiva del hombre. Así el matrimonio tenía un gran peso, mientras que hoy cojea de ambas piernas. La racionalidad del matrimonio residía en su indocibilidad fundamental, que le confería un acento que sabía hacerse oír ante la coincidencia del sentimiento, la pasión y el momento. También residía en la responsabilidad de las familias en la elección de los cónyuges. Con la creciente indulgencia a favor del matrimonio por amor, se ha eliminado la base misma del matrimonio, aquello que lo convierte en una institución. Una institución nunca y jamás se funda en una idiosincrasia. El matrimonio no se funda, como se ha dicho, en el amor, se funda en el instinto sexual, en el instinto de propiedad, esposa e hijo como propiedad, en el instinto de dominación que organiza constantemente la más pequeña estructura de dominación, la familia que necesita hijos y herederos para aferrarse fisiológicamente a una medida alcanzada de poder, influencia, riqueza, para preparar largas tareas, para preparar la solidaridad instintiva entre siglos. El matrimonio como institución ya comprende en sí mismo la afirmación de que la más grande, la más permanente forma de organización, si la propia sociedad no puede decir bien de sí misma en su conjunto, incluso en los sexos más distantes, entonces el matrimonio no tiene ningún sentido. El matrimonio moderno ha perdido su significado. En consecuencia, se suprime. La pregunta de los trabajadores.
La estupidez, básicamente la degeneración del instinto, que es la causa de toda la estupidez actual, reside en el hecho de que existe una cuestión obrera. No se pregunta por ciertas cosas. El primer imperativo del instinto, no veo en absoluto qué se quiere hacer con el trabajador europeo después de haberle hecho primero una pregunta. Está en una posición demasiado buena para no plantearse más preguntas paso a paso. Para planteárselas más sin saberlo, al final tiene el gran número para él solo. ¿Se ha acabado por completo la esperanza de que surja aquí un tipo de hombre moderno y autosuficiente? Un tipo de chino. Y esto habría sido razonable. Esto habría sido una necesidad. ¿Qué se ha hecho? Todo para destruir de raíz incluso el requisito previo para ello. Los instintos, en virtud de los cuales un trabajador como clase es posible, se hace posible a sí mismo, han sido destruidos hasta los cimientos por la irreflexión más irresponsable. Al obrero se le ha hecho apto para el servicio militar, se le ha concedido el derecho de coalición, el derecho de sufragio político. Qué maravilla si el obrero de hoy siente ya su existencia como un estado de excepción. ¿Esto es expresado moralmente como injusticia? Pero, ¿qué quiere uno? Volvió a preguntar. Si uno quiere un fin, también debe querer los medios. Si uno quiere esclavos, es un necio si los educa para ser amos. Libertad no quiere decir dejarse llevar por los instintos en tiempos como estos. Es una condena más. Estos instintos se contradicen, se interfieren, se destruyen mutuamente. Ya he definido la modernidad como la autocontradicción fisiológica. La racionalidad de la educación querría que al menos uno de estos sistemas instintivos se paralizara bajo una presión férrea para permitir que otro ganara fuerza. Se hiciera fuerte, se convirtiera en maestro. Hoy en día, primero habría que hacer posible al individuo concernándolo. Posible es decir completamente. Ocurre lo contrario. La reivindicación de la independencia, del libre desarrollo, del libre Laissez-aller, la hacen con más fervor precisamente aquellos para quienes ninguna rienda sería demasiado estricta. Esto es cierto in politicis, esto es cierto en arte, pero es un síntoma de decadencia. Nuestro concepto moderno de libertad es una prueba de degeneración instintiva más. Donde se necesita fe, no hay nada más raro que entre los moralistas y los santos que la rectitud. Tal vez digan lo contrario, tal vez se lo crean ellos mismos, porque si una creencia es más útil, más eficaz, más convincente que la hipocresía consciente, entonces por instinto la hipocresía se convierte en inocencia.